חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Ahora, bueno, si tengo el libro hasta ahí, pero pues igual no tengo aquí la traducción, entonces pues vamos a leer directamente la traducción. Entonces dice así, bueno, ¿qué es lo que habíamos visto? Los deberes del corazón. Habíamos visto los deberes del corazón, pues ya sabemos que son los deberes internos, que lo que uno está pensando, digamos así, en el corazón cuando está realizando sus acciones, que son muy importantes y aplican a todos, tanto judíos como nosotros, como Benei Noach. También estábamos viendo que el autor decía que estaba sorprendido porque no veía ningún libro acerca del tema. Entonces empezó a ver por qué no hay un libro acerca del tema. Nos dijo, bueno, tal vez no son tan importantes, ¿no? Y dice, pues no, son la base de todos los mandamientos. Dice, bueno, tal vez no se habla nada, no son lógicos, no se habla nada en la Torá o no se habla nada en la tradición de nuestros sabios. Y pues él se pone a ver cómo son lógicos, que tenemos que tenerlos. Dice, ya que de la misma manera que tenemos cuerpo y que tenemos un alma, de la misma manera nosotros debemos tener un servicio tanto del cuerpo y un servicio tanto del alma, de la parte interna, que son los deberes del corazón. Vimos a través de las escrituras que Hashem nos ordena reconocerlo con todo nuestro corazón. También vemos que de parte de la tradición, en la tradición también lo vemos mucho en el Talmud, en todas las fuentes que nuestros sabios nos han transmitido, ¿no? Y también dice así el Rabino Bejayem, dice, después dije, tal vez este tipo de deberes no se desglosan en muchas obligaciones distintas, y es por eso que no se escribió un libro específico del tema. Pero cuando revisé su número y variedad, encontré tantas categorías diferentes y pensé, cuando David dijo, aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandamientos no tienen límites. Él debió tener los deberes del corazón en mente, ya que los deberes de los miembros están limitados en número, menos de 613, pero los deberes del corazón son demasiados, sus ramas y vástagos son innumerables. Entonces dice así, los deberes para los Yehudim, para los judíos, son menos de 613. ¿Por qué menos de 613? Porque bueno, muchos de los 613 mandamientos que tienen los judíos son partes de los deberes del corazón. Por ejemplo, amarás a Hashem tu Dios, ese es un mandamiento de los 613, pero no es un mandamiento de los miembros, es un mandamiento del corazón que nosotros como Benei Noach también estamos obligados a ellos en todo el tiempo. Y dice así, entonces los deberes de los miembros son limitados, menos de 613, pero en cambio los deberes del corazón son demasiados y se dividen en muchas ramas y sus vástagos son innumerables, dice así. Como lo vemos, lo podemos ver ahorita en Orjot Tzadikim, que estamos hablando del orgullo. El orgullo es algo que está dentro del corazón, que a veces se manifiesta en los miembros también, pero principalmente también empieza con el corazón y sus ramificaciones son muchas, ¿no? Y dice, seguía pensando el Rabino Bejayé, tal vez los deberes del corazón son tan obvios y conocidos por todos, y pensé, la gente es tan fiel en cumplirlos, y por ello es necesario escribir un libro acerca de ellos. Y dice el Rabino Bejayé, cuando indagué en la conducta de las generaciones previas, como está documentado en los registros, encontré que la gente está lejos de ellos. Solo las personalidades más fervientes y sobresalientes de entre los otros vivía de acuerdo a ellos, por lo que sabemos de los acontecimientos de su conducta. Entonces dice así, dice, pues tal vez son obvios para todos, ¿no? Como dice el Ramjal dice, lo que yo vengo a hablar aquí en Mesilat Yesharim es obvio para todos lo saben, es bien sabido y conocido, pero ¿qué dice? Es ignorado. Nadie lo está haciendo. Son cosas que todos sabemos que tenemos que hacer, todos entendemos, pero lo ignoramos y lo abandonamos. Dice aquí Rabino Bejayé que él revisó en la conducta a través de los escritos de las generaciones pasadas a ver si es cierto que todos lo están cumpliendo. Y dice, todos estamos lejos de ellos, no se están cumpliendo. Pero cuando indagué, dice que solo las personalidades más fervientes y sobresalientes entre todas las personas
vivía de acuerdo a ello. Solamente las personas grandes se están dedicando a ello, cuando eso es una obligación absolutamente de todos nosotros, como lo hemos enfatizado. Dice, por lo que sabemos de los acontecimientos de su conducta, el resto, sin embargo, necesitaba una guianza e instrucción en esta área. Y dice, ¿cuánto más en nuestra generación? Bueno, ya hablaba en su generación en el siglo XI, o sea, y pues ahora podremos decirlo 1000 veces más, ¿no? Como dice el Rabbi Eliezer Papo, del que escribió el Peleyot, nosotros huérfanos, hijos de huérfanos, pues realmente pues necesitamos esforzarnos mucho más. Dice, la mayoría de las personas no toman seriamente los deberes de los miembros, ni siquiera los deberes de los miembros los toman seriamente. Entonces dice, cuánto más ciertamente no lo hacen con los deberes del corazón. Si no lo hacen con los deberes de los miembros, ¿cómo esperamos que lo hagan con los deberes del corazón? Que son algo más profundo. Aquellos de entre las personas que se acercan al estudio de la Torá aspiran únicamente a ser considerados eruditos por la gente común y que piensen de ellos que son grandes personas. Se salen del camino de la Torá para estudiar aquello que no trae excelencia en el carácter. Eso también nos lo dice el Ramjal, el Mesilai Sharim, en su introducción. Dice, toda la gente se enfoca en la ciencia, la gente se enfoca en cosas que no te sirven en tu vida espiritual, que eso pueden ser importantes, pero hacen lo secundario algo principal. Esas ciencias se enfocan en estudiar otras cosas. El Talmud se enfoca en hacer investigaciones sin sentido que puede que te den una buena visión en lo que estás estudiando del Talmud, pero no te va a hacer mejor persona al final de cuentas. Dicen, y no es algo malo obviamente hacer eso, pero no nos estamos olvidando de las otras cosas que también son vitales, como lo son los deberes del corazón, como son estudiar cuál es el deber del hombre en este mundo, como dice Ramjal y como dice aquí el Rabbeinu Bechayem, que dice que no trae ninguna excelencia en el carácter, no corrige las faltas personales, y mientras ignoran el estudio de los fundamentos de la religión y los cimientos de la Torá. La mayoría de la gente se quiere enfocar, o sea, por ejemplo, muchos nos pasó, ¿no? Que empezamos en este camino espiritual, y que queremos, empezamos Talmud, Midrash, Zohar, mucho el Zohar, Kabbalah, que es lo más famoso. Si preguntan en las librerías judías, ¿qué es lo que más se te vende? Kabbalah. Ese es uno de los top 3 que están vendiéndose en las librerías. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, ves una luz muy grande en la Kabbalah y dice, yo me voy a meter a eso. Pero ¿qué hacen? Pues se olvidan de lo principal, se olvidan de los fundamentos de la religión y los cimientos de la Torá. Le dices a la gente, ok, ¿sabes cuáles son los 13 principios de fe en lo cual se fundamenta todo? No saben ni siquiera qué son. La mayoría de la gente no se pone a investigar qué es lo principal de la religión, qué es lo fundamental para después irte al Midrash. ¿Por qué? Porque te vas al Midrash, te vas a la Kabbalah, vas a encontrar conceptos que te van a confundir, vas a encontrar conceptos que te van a hacer pensar que sabes algo cuando realmente te falta todo lo principal. Y dice, es lo que está diciendo aquí el Rabbeinu Bechayem. Dice, sin este conocimiento y sin practicar los deberes del corazón, uno simplemente no puede cumplir los mandamientos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo, si tú ignoras todo lo anterior, todo lo principal, como son los fundamentos de la fe, los fundamentos de la Torá, los deberes del corazón, qué es lo que tienes tú, si tú ignoras esos fundamentos, todo se te va a caer. Tú estás haciendo algo muy alto, estás haciendo un edificio muy alto, pero no tienes la base. Entonces no te va a durar nada ese edificio. Si no tienes raíces profundas, no te va a durar nada el árbol, y en cualquier viento se te va a caer por más frondoso que hagas tu árbol. No tienes fundamentos, no te sirve de nada el conocimiento que sigue. Eso lo dice Pirkei Avot, los sabios de Pirkei Avot. Dice, si tú no tienes lo principal, lo demás también se va a quitar, se va a caer. Porque no tienes lo principal, no tienes cómo fundamentar ese conocimiento que tienes. Y trae un ejemplo. La creencia en la unidad de Dios es un ejemplo. ¿Es esto algo que estamos obligados a investigar intelectualmente, o es suficiente saberlo por tradición? Y esto es algo que ya habíamos hablado, y Rabbeinu Bechayem va a hablarlo más adelante. Que entonces es algo que simplemente con que nos lo hayan transmitido las generaciones pasadas ya es suficiente para decir, yo creo en Dios, yo creo en Dios, así estoy bien. Dice Rabbeinu Bechayem, ¿acaso es así o tenemos que investigar intelectualmente? ¿Debemos acaso investigar el significado de el uno absoluto y el uno relativo para poder diferenciar entre el significado del uno absoluto y de las otras unidades existentes? Ahora, ¿qué es esto? Bueno, el Rabbeinu Bechayem
nos va a traer en la primera puerta que vamos a estar viendo la unidad de Dios, y él va a explicar la diferencia entre el uno absoluto. Por ejemplo, un ejemplo, muchos de los misioneros tratan de traer una prueba, ¿no? Dicen, nosotros traemos una prueba de la Trinidad. ¿De dónde? Del Shema. ¿Cómo que del Shema, no? Dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dice, Hashem es uno, o sea, ¿cómo puedes traer una prueba de la Trinidad ahí, no? Dice, no, pues mira, dice la palabra Echad. Pero ¿sabes dónde más dice la palabra Echad? También la palabra Echad viene en Génesis, cuando dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, ¿y qué será? Basar Echad, una sola carne. ¿Ya ves? Echad, la palabra Echad es un compuesto. Es un compuesto, entonces son varias cosas que hacen uno. Dicen los mesiánicos, los misioneros, en general, dicen, ya ves, la prueba de que Hashem son varios. Entonces, esto lo podemos responder con esto que nos va a traer más adelante el Rabbi Noé Hayek, que es el uno absoluto y el uno relativo. ¿Por qué? Porque el uno relativo es lo que usamos a diario nosotros, podemos usarlo, es como el uno que usamos nosotros en el español. Podemos decir, este es un libro, o este es un conjunto de hojas. Se diferencia cuando estoy hablando de una cosa y cuando estoy hablando de un conjunto de varias cosas. Lo mismo pasa en el hebreo, pero bueno, ya veremos eso más adelante cuando veamos qué es el uno relativo y qué es el uno absoluto, que son cosas que tenemos que saber para qué, para poder ver este tipo de dificultades que se pueden presentar cuando estamos viendo la Torah, ¿no? Dice así Rabbi Noé Hayek, está prohibido para un creyente mantenerse en ignorancia de estos temas. Está prohibido para un creyente, no dice aquí un judío, no dice aquí dice un creyente. Si tú eres un creyente, tú crees en Hashem, tú crees en todo eso, tienes la obligación de investigarlo y no quedarte en la fe que recibiste por tradición. Tienes que demostrar la existencia de Hashem, demostrar la unidad absoluta de Hashem, y todos los 13 principios tienes la obligación de investigarlo. Dice así, ya que la Torah nos ha advertido acerca de esto, diciendo, por lo tanto, reconoce hoy, ya hemos leído muchas veces este versículo en Devarim 4:39 que dice, y sabrás hoy, y llevarás a tu corazón que Hashem es uno, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay ningún otro. Entonces nos da la obligación de saber. Dice, lo mismo es verdad acerca de los otros deberes del corazón. Lo mismo pasa acerca de temer a Hashem, amar a Hashem. En todos tenemos que llegar a una realización, no solamente por fe, porque yo lo creo, porque la gente me lo transmite, sino porque Hashem nos está obligando a nosotros a investigar cómo es que Hashem me puede obligar a amarlo. ¿Cómo es que Hashem me puede obligar a amarlo? O sea, es un sentimiento. Yo decido si amo a alguien o no, ¿no? Es lo que pensamos, es lo que decimos, es que ya no lo amo, entonces ya me separo. Eso no existe en el judaísmo. En el judaísmo tú decides amar o no amar. Y Hashem te obliga a amar a tu prójimo y te obliga a amarlo a él. Te obliga a temerlo a él. Te obliga a tener tus sentimientos. O sea, hasta qué punto Hashem controla nuestra vida, hasta nuestros sentimientos. Y no es simplemente controlar de que nosotros no sabemos por qué es y nos vamos derecho. No, tenemos nosotros la obligación de llegar a saber cómo es que Hashem nos está obligando a eso y cómo lo hacemos, cómo llegamos a hacerlo, y es lo que vamos a estar viendo en este libro de los deberes del corazón. Y ya para concluir dice, la fe del creyente no está completa, al menos que lo sepa y los practique, al menos que lo sepa, de saber. O sea, entonces, si tú dices que tú tienes emuná en Hashem, en que todo lo que Hashem hace es para bien, entonces eso no está completo hasta que no sepas bien cada uno de los deberes del corazón y no lo practiques, porque también eso es algo más, que tenemos que llegar a hacerlos, tenemos que saberlos y hacerlos. Y dice, esta es la luz de la sabiduría interna, que es la luz del corazón y el resplandor del alma. Es esto a lo que el verso se refiere diciendo, tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Eso está en Tehilim 51:6. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה
שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת